con Yo Gustavo? le gano a Gustavo Bolívar de sobre en una segunda vuelta. No tiene ninguna posibilidad de ganar Gustavo Bolívar, pero además digamos una cosa, yo creo que cualquier candidato le gana a Gustavo Bolívar. El desgaste del gobierno nacional, pues así no estuviera pasando lo gravísimo que está pasando con don Nicolás Petro, es inmenso, los errores son muchos. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. Seguimos aquí en estos espacios de dinámica política en los que le estamos abriendo los micrófonos a todos los candidatos que en este momento aspiran a alcaldías, gobernaciones y demás para las elecciones regionales que se vienen ahorita en octubre. Acá han pasado todos los candidatos específicamente para la alcaldía de Bogotá. En esta ocasión pues contamos con la presencia del doctor Jorge Enrique Robledo, arquitecto, senador, 10 veces o más elegido el mejor senador de Colombia, y bueno, ahora se juega quizá uno de los retos políticos más importantes de los últimos años, que es aspirar a la alcaldía de Bogotá. Bienvenido, doctor Robledo. Cristian, muchísimas gracias por la hospitalidad, un saludo a todos quienes nos van a acompañar. Doctor Robledo, usted ha dicho en algunas entrevistas que probablemente esta sea, digamos, una de sus últimas apuestas electorales, ¿no? Que no es para menos, porque digamos sería la alcaldía de Bogotá, que es una de las más importantes. A ciencia cierta, ¿qué fue eso que lo motivó también para usted lanzarse? Digamos esto, Cristian, mire, yo en 1991, siendo un joven estudiante de la lucha política de esos días, el movimiento estudiantil del 71, tomé una decisión de vida, que fue: voy a convertir la política en una cosa principalísima en mi existencia. Y la política con una visión no de hacer negocios con la política ni de aprovecharme de la política, sino con una idea como de servidor público, o sea, la política para mejorar la vida del país, que ya en esos momentos era muy mal. Y bueno, tomé esa decisión. Eso no todo el mundo aguanta, eso no es fácil, pues, estos oficios, y más cuando uno tiene la visión que yo tengo de las cosas y soy crítico frente a lo que sucede en el país. Entonces, terminé el Senado, pero no terminé la lucha política. Sí, con Sergio Fajardo habíamos dicho: vamos a cargar el maletín en la próxima elección. ¿A quiénes? A un montón de gente que está de candidatos, etc. O sea que mi vida política se agotará, Cristian, cuando se me agote la vida, ¿sí? Como candidato o no candidato o en lo que sea. Por ejemplo, yo estaba en estos momentos escribiendo un libro que era un libro de mi vida política para contar todo lo que yo había aprendido de Colombia en todos estos 50 años de lucha. Y por el camino, entonces vimos que había que construir un nuevo partido, y lo construimos, que se llama Dignidad y Compromiso, sumando unas fuerzas y otras con Sergio Fajardo y con otros amigos. Y por el camino vimos que lo mejor para Bogotá era una candidatura de dignidad y compromiso, y que la encarnara yo. ¿Usted se considera, doctor Robledo, una apuesta de izquierda, de centroizquierda? Porque usted también reúne votos de todos los lados, prácticamente. Yo cada vez tengo más dudas sobre esas categorías. Yo entiendo que los medios las usan porque de alguna manera hay que clasificar. Pero entonces, cuando yo me encuentro, por ejemplo, que hay gente en nombre de la izquierda que ha secuestrado o ha hecho lucha armada, y yo me he opuesto a eso toda la vida me he opuesto a eso. Entonces me cuesta, sí, o sea, ese es meterme ahí me crea dificultades por razones obvias. O por ejemplo, cuando en nombre de la izquierda se tiene una posición antiempresas, o sea, antiempleo, porque las empresas generan empleo, antidesarrollo, porque las empresas generan desarrollo. Entonces yo digo, no, pero ¿y a mí cómo me clasifican de esa manera? Al mismo tiempo que soy amigo de los trabajadores y defiendo los derechos de los trabajadores, que tengan sus propias organizaciones sindicales, también creo en eso. Entonces esa clasificación me cuesta trabajo, pero bueno, finalmente que me clasifiquen como quieran. Usted llega a una contienda especial, además, porque digamos es las primeras elecciones de la alcaldía de Bogotá en las que hay posibilidad de segunda vuelta. Ustedes desde la campaña, ¿cómo se van a preparar o cómo se están preparando para eso? Pues bueno, uno siempre se prepara, yo creo que nos pasa a todos para ganar en la primera, ¿cierto? Claro. Pero por supuesto, bueno, que si pasamos a la segunda, y es lo mínimo que va a suceder, pues bueno, tomaremos las definiciones que haya que tomar en ese momento. Pero digamos que en mi caso yo hago la campaña mejor que debo hacer, la que tenga las mejores propuestas, la que más le sirva a la gente para educarla. Cuando yo es el sábado anterior a las elecciones, yo suelo decir, bueno, yo ya gané porque yo ya dije un montón de verdades que era importante que se conocieran. Por mi vocación política y mi manera de ser, y por mi vocación de profesor que he sido muchos años,
Pues a mí me gusta mucho la política porque me permite hablarle a la gente, decir verdades, explicar cosas, que se eleve el nivel de comprensión de las personas. Bueno, y los votos también son muy importantes, por supuesto, al final. Entonces, digamos que el sábado anterior a las elecciones yo en cierto sentido ya me siento que he ganado, ¿sí? Porque, digamos, porque hemos dicho un montón de cosas que si no las decimos nosotros, otros no las van a decir. Entonces estoy insistiendo mucho, es tiempo de Bogotá. Es tiempo de cambio en Bogotá, es tiempo de hacer las cosas bien, ¿cierto? Eso es lo que representa mi candidatura. Es tiempo de la educación, es tiempo de la salud, es tiempo de la lucha contra la corrupción, es tiempo de hacer las cosas bien hechas. Y eso, repito, claro, apunta a ganar la alcaldía, pero también es un proceso de educación que yo valoro mucho. ¿Qué candidato podría usted considerar en caso de llegar a una segunda vuelta, doctor Robledo, que sería fácil de derrotar ya con...? Todos. En segunda vuelta yo estoy seguro que gano la alcaldía, con cualquiera que me toque. Estoy convencido de eso. Es interesante porque, digamos, usted dentro de lo que acaba de proponer dice que usted también dice que es un momento de cambio, que seguramente será un discurso que será competido, por ejemplo, con el candidato que podríamos llamar del partido de gobierno, que en este caso sería Gustavo Bolívar. ¿Usted cree que en una segunda vuelta cómo le iría con...? Es que ellos se presentaron como el cambio y por eso ganaron. El cambio en contra de las fuerzas tradicionales que han gobernado tan mal a Colombia que eligieron a Gustavo Petro, porque son esas fuerzas tradicionales las que lo eligen. Pero realmente lo que el país está asistiendo es a que lo que se está haciendo, bueno, hay muchísimas cosas muy mal planteadas, pues, y hechos de una gravedad política que resulta inaceptable, por supuesto. O sea, que usted cree que en estas elecciones regionales, posiblemente no solo en Bogotá, se vaya a castigar lo que llamamos hoy por hoy el voto progresista. Yo tengo la idea, y esa es una reflexión que deben hacer todos los bogotanos y las bogotanas. Cualquiera que pase a la segunda vuelta contra Bolívar, si es Bolívar el que está en segunda vuelta, que está por verse, le gana a Gustavo Bolívar, tengo esa certeza. Y eso es en general lo que están diciendo todos los que son analistas. ¿Sí? Porque, digamos, ese es un sector que tiene un desgaste muy grande, o sea, mucha gente que votó por ellos en la elección de hace un año ya no están allí porque han visto cosas que son inaceptables. Y personalmente el desgaste de Gustavo Bolívar es supremamente alto porque él ha cometido errores graves en su ejercicio de la política. Bueno, doctor Robledo, ya como para empezar a hablar un poquito de propuestas, usted ha dicho que parte de su contribución a esto, gane o no gane, digamos eso ya, le deseo también la mejor de las suertes, así como al resto de candidatos. Usted dice que su contribución también es elevar el nivel de debate de cara a la alcaldía de Bogotá, hablar de lo que realmente le importa a los bogotanos. ¿Cómo haría usted un balance de ese debate en este momento antes de que usted ingrese ahí? Por ejemplo, yo estoy señalando una cosa que es muy importante. Es cierto que son muy sentidos los problemas de la seguridad y de la movilidad en Bogotá. Eso es una cosa sentidísima. Pero yo estoy diciendo también una cosa que es parte de la realidad de Bogotá, que es el drama social de Bogotá. La pobreza, los niveles de desempleo son escalofriantes. Uno puede dar todas las cifras que quiera dar sobre eso, pero estoy enfatizando una que en cierto sentido la resume todo. El 32% de los bogotanos, Cristian, 32%, 2,5 millones de personas, solo hacen 2 o 1 comida al día. No hacen 3 comidas al día. Eso es hambre, eso es sufrimiento ciudadano, eso es una expresión de una crisis social impresionante que tiene que ver con la indigencia, con el desempleo. Bogotá tiene un número de desempleados altísimos y esto le genera 1000 impactos a la ciudad de todas las maneras. Entonces ese es un tema del que estoy hablando y es un tema sobre el que tengo propuestas importantes y serias porque bueno, hay que atender todos los problemas, cosa que no quiere decir que no atendamos seguridad y movilidad, por supuesto. Es más, ninguna cantidad de pobreza justifica la ilegalidad. Eso es una posición de principios mía. Pero yo sí tengo que entender que es caldo de cultivo para la ilegalidad, ¿cierto? ¿Sí? Para la inseguridad, la pobreza y el desempleo. O sea, yo estoy diciendo que aquí tenemos una lucha por quién se queda con los jóvenes de Bogotá. Los delincuentes que viven pendientes de cómo reclutan muchachos, gentes buenas, pero que en medio de las dificultades los terminan reclutando, o logramos que para esos muchachos haya una política de todos los tipos de generación de empleo, de producción, de desarrollo industrial, etcétera, que nos permita atender eso también por ahí, además del resto de las propuestas sobre seguridad que también tengo. Eso es bien interesante porque casi que la pregunta
que se le hacen a todos los candidatos es hablar sobre lo fundamental y cada uno tiene una versión sobre lo fundamental para los bogotanos y yo creo que usted se desmarca un poco de lo que están diciendo todos, que es la inseguridad, pero usted le da una explicación más de fondo y usted dice que tiene una serie de propuestas al respecto. Hablemos de las principales propuestas que usted tendría para atender esa situación que usted propone de fondo. Lo primero es que yo reconozco el problema, porque es que este problema no lo pueden borrar del mapa. Esta es una realidad que está aquí, que es dolorosísima y que impacta a la ciudad negativamente de todas las maneras. Bueno, propuestas que atiendan ese asunto. Con la política de la alcaldía vamos a promover, y los recursos de la alcaldía, vamos a promover desarrollos empresariales, industriales, pues muy vinculados a la comunidad, ¿sí? Para crear más empleo y más riqueza en la ciudad, y políticas de distinta índole. Esa es una política. Vamos a invertir una suma importante de recursos para crear 100.000 empleos en Bogotá, empleos productivos. Sí, todo en el marco que ya mencioné. Vamos a quitarle o a complicarle las cosas a los delincuentes en relación con tomarse a los jóvenes de la ciudad. Bueno, y a las mujeres, porque aquí hay todo un problema de desigualdad supremamente grave, es eso, otra política. Pero además vamos a invertir una suma importante de recursos de la alcaldía para generar 100.000 empleos en la producción también. Todo esto es una visión de las cosas. Y hay una cosa que también voy a hacer. Ya hace un momento mencioné, hay cosas que el alcalde de Bogotá no puede modificar, pero que el alcalde sí puede proponerle al gobierno nacional que se modifiquen. Entonces habrá que mirar una serie de cosas que hay que mirar en este terreno. A mí, por ejemplo, me tiene muy preocupado los incrementos de las tarifas de los servicios públicos en Bogotá, muy por encima de la inflación. Entonces, a mí alguien me tiene que explicar. Entonces yo he dicho, los contratos que estén vigentes, que operen en Bogotá, los voy a respetar. Yo cumplo la Constitución y la ley. Pero esos contratos también se podrían modificar, pues por mutuo acuerdo, por las partes, o porque venció el contrato y entonces hay un nuevo contrato. Entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y también, por ejemplo, le voy a proponer al gobierno nacional que modifiquen el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para poner un ejemplo específico, pero son muchos, en lo que tiene que ver con leche y lácteos. Porque a partir del 2026 la economía europea y norteamericana va a arrasar la producción de leche y de lácteos en Colombia. Y eso golpea a Colombia y a Bogotá. Entonces ese tema lo voy a plantear. Yo no lo puedo resolver, repito, pero yo sí puedo opinar de eso. Los alcaldes podemos llamar al gobierno nacional a que se modifiquen cosas que resulten contraproducentes para las municipalidades, como es el caso de Bogotá. Doctor, usted habla de, digamos, de ponerle difíciles las cosas a la ilegalidad, ¿no? a los grupos criminales, también para captar a esta juventud. Hablamos de pronto de esos jóvenes que no han encontrado oportunidades, que buscan la oportunidad de la ilegalidad, que pues al final les da un tema económico que difícilmente encuentran en el mundo laboral. ¿Cómo ya combatir específicamente un fenómeno que se ha venido incrementando en los últimos años, y es el de las bandas criminales y grupos armados organizados con presencia en la ciudad, sí, caso Tren de Aragua y demás? Ese es el otro aspecto, ¿sí? Ese es el otro aspecto. Inclusive en el corto plazo puede ser más urgente esto que voy a mencionar, pero uno no puede perder el enfoque general de las cosas. Claro, entonces aquí hay gente, por ejemplo, que está diciendo, candidatos que dicen, no, con tecnología, que satélites, que globos, no sé qué cosas, que cámaras y todo, y listo, yo soy buen amigo de la tecnología, bastante. El progreso de la humanidad está montado sobre los desarrollos tecnológicos, entonces en mi alcaldía vamos a utilizar esos artilugios tecnológicos, pero eso es insuficiente. O sea, aquí hay que hacer otra cosa, aquí hay que plantearla con franqueza. El número de policías que hay en Bogotá por el número de habitantes de la ciudad es muy pequeño. La cifra es muy simple. Mire, Bogotá tiene unos 220 policías por 100.000 habitantes. Colombia y América Latina tienen 300 y pico. O sea, una diferencia de 100. Eso ya es una prueba reina de que ahí hay un problema. Y vamos a necesitar más policías y los debe financiar el gobierno nacional porque Bogotá no tiene cómo financiarlo. Segundo aspecto. Aquí hay una debilidad en el número de policías por malos usos de los policías. Por ejemplo, hubo un escándalo en estos días en algún medio que demostró cómo había 3 policías al día, pues 3 turnos de policía, cuidando una casa desocupada de algún ex notable. No, pero ¿cómo así? O sea, la policía nos cuesta un platal. La necesitamos, pero es en la calle, pero cuidando una casa desocupada además, no.
no puede ser. Entonces ahí hay que mirar cómo logramos que aumentemos el número absoluto de policías y el número relativo. Y lo tercero que hay que hacer, y en esto me voy a aplicar personalmente, hay que ver cómo logramos que la policía funcione mejor. Acabo de tomarme un café con un coronel en retiro y coincidía conmigo en eso, que hay que mejorarle, digamos, el estado de ánimo a la policía. Ahí hay un desgaste, porque ese es un oficio muy duro y muy complicado. Entonces, en eso también voy a trabajar con todo rigor y seriedad. O sea, que yo la parte policial, estrictamente hablando, la vamos a aplicar con todo rigor en contra de quienes estén por fuera de la ley, ¿cierto? Bueno, y al mismo tiempo, y este es un tema del orden nacional, hay que revisar cómo está funcionando la justicia. Eso no lo define el alcalde, pero el alcalde sí puede decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Las normas judiciales para enfrentar el delito están funcionando bien o no están funcionando bien y hay que modificarlas. Tengo gente que sabe bastante de eso que me dice, ahí hay que poner los ojos y vamos a poner los ojos para hacer propuestas específicas. Doctor, es, digamos, interesante que usted sea arquitecto porque además presupone como un entendimiento sobre ciertos proyectos que están en el centro del debate, por lo menos para estas elecciones, y sí quisiera, digamos, saber qué va a pasar con ciertos proyectos. Ya nos dijo en el caso de que, digamos, queden contratos, lo sigue adelante sin ningún problema. En caso de que no, quisiera hablar de casos puntuales, por ejemplo, el del corredor de la séptima. Sí, bueno, yo soy arquitecto, profesor de arquitectura toda la vida. Yo entiendo de eso bastante, en eso tengo una ventaja para ser alcalde de Bogotá. Eso no se improvisa, los conocimientos no se adquieren en media hora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema del corredor verde, entonces aquí me toca decir, es la hora de un arquitecto en la alcaldía, eso también hay que decirlo, ¿cierto? Es la hora de Bogotá y eso presupone muchas cosas. ¿Cuál es el problema de ese proyecto? Es que al final, a eso lo llaman un corredor verde, pero realmente ahí lo que hay es un Transmilenio con unos arbolitos, y están bien los arbolitos, ¿cierto? Pero el problema que hay es que no cabe. O sea, un Transmilenio en inglés es un BRT, un sistema de transporte rápido, y exige unos mínimos que no se dan en la séptima, no cabe. O sea, no cabe. Entonces, ¿cuál es el proyecto? El proyecto cancela el corredor norte-sur, el carril norte-sur para el tráfico mixto, que es importantísimo, lo cancela. Entonces, bueno, entonces imagínense el impacto que es que norte-sur desde la 94, 92 para acá, esos carros hay que mandarlos para otro lado. Bueno, eso es un impacto bárbaro. Y ya tenemos déficit de vías. No, ya tenemos un déficit de vías inmenso. Entonces, por ejemplo, hay que mandarlos por la circunvalar a hacer un puente carísimo. Ese es un proyecto de casi 3 billones de pesos. Mandarlos por la circunvalar, que no es una vía diseñada para resistir ese tipo de flujos. No es lo mismo llegar al centro de Bogotá por la séptima que llegar por la circunvalar. Eso son dos cosas completamente distintas. Pero además a todos los que vienen del norte y que van para el occidente, pues no les sirve montarse por la circunvalar. Entonces hay que llevarlos hacia otra vía, que tiene que ser la 11. La alcaldía intenta ahora decir que no es la 11, sí es la 11, y van a desbaratar la 11 con ese proyecto. Entonces estamos proponiendo que no se saque a licitación, de entrada lo están sacando a licitación, faltan todos los estudios o muchos estudios, eso no es correcto, entonces, bueno, yo digo, la cosa es muy simple, si ese es el proyecto que está cuando yo sea alcalde, bueno, esa será la realidad que hay que hacer, mejorando lo que se pueda. No, o sea, si está contratado no se puede cancelar, es que pues, si es un contrato en firme y en serio, si está en proyecto es distinto, pero es que si usted como alcalde incumple un contrato, usted puede terminar en la cárcel. Pero si estuviera en sus manos, usted lo cancelaría. Como está planteado, sí. Correcto. Sigamos con otro proyecto que en este caso sería el tema de la primera línea del metro, que usted hace poco, de hecho, pues incluso le mandó una carta a la alcaldesa Claudia López y al presidente para el tema de la subterranización, digámoslo así, del tramo de la Caracas. Ese es un ejemplo de lo mal que se ha gobernado a Bogotá. Muchos de los problemas de Bogotá son herencia de los gobiernos nacionales, pero hay errores gravísimos. ¿Cómo es posible que apenas en 2008, por iniciativa nuestra, yo estuve en esa iniciativa, se decidió hacerle un metro subterráneo a Bogotá apenas en el 2008? Bogotá está entre las 2 o 3 ciudades de este tamaño en el mundo que no tiene metro. Eso es una cosa increíble. Aquí hubo un alcalde que se le ocurrió decir que los buses, los Transmilenios, hacían lo mismo que los metros.
Eso es un adefesio técnico. O sea, si fuera alumno mío le pongo 0. Porque siendo muy buenos los buses y sirven mucho los buses y los Transmilenios, usted no puede decir que hacen lo mismo que un metro. Bueno, entonces se arranca a hacer el proyecto. Y llega después en la alcaldía de Samuel Moreno. Una alcaldía con errores gravísimos, inaceptables, pero en eso acertaron. Y eso se deja avanzado 4 años. Llega a la alcaldía después Gustavo Petro y en vez de seguir con el metro, se dedicó a sabotearlo. Y entonces, claro, no lo pudo dejar firmado. Y detrás llegó Peñalosa y en vez de seguir, botó a la basura 8 años de trabajos y de estudios para imponer un metro elevado que es de menos especificaciones que un metro subterráneo. Eso es una realidad. O sea, un error. Pero es que así no se puede gobernar a una ciudad. Esto no es a punta de caprichos, esto es con la técnica en la mano. Pero bueno, eso ya es una realidad. Entonces, ¿yo qué he dicho? Porque sobre eso me han tergiversado. Yo construiré el metro que esté contratado el 1 de enero del 2024. Y muy seguramente ese metro va a ser el que se está construyendo, ¿sí? Porque eso tampoco se puede cambiar arbitrariamente. Entre otras cosas porque, y esto también lo estoy enfatizando, el presidente de la República no se puede convertir en el jefe del alcalde de Bogotá, sea el que sea. O sea, los alcaldes en Colombia no son subalternos del presidente de la República. Eso es parte de la Constitución Nacional. Y el gobierno nacional ya se comprometió con el 70% de los recursos de esa primera línea del metro. Tienen que cumplirlo. Y el alcalde, que llegue cualquiera que sea, tendrá que cumplir con lo que está sucediendo. Esta es la hora de ser serios en Bogotá. ¿Sí? Es el tiempo de ser serios. O sea, no se puede seguir gobernando a Bogotá a punta de caprichos, y ese es mi compromiso. Entonces, en la alcaldía de Juan Enrique Robledo, el metro va porque va. Con el tema del gobierno nacional, del presidente, que en este caso, pues al ser exalcalde de Bogotá y, digamos, tener ciertos intereses, pues sí han habido, digamos, estos choques respecto a estos temas del metro, incluso desde el gobierno. Me recuerdo muy bien una frase del exministro de Transporte Reyes, que incluso amenazó con desfinanciar el tema. Eso fue de las frases más horribles de la historia de Colombia de un ministro. Y mi pregunta sería por ese lado, ¿cómo prevé usted que sea, por ejemplo, una relación con el gobierno nacional, ustedes que pues, tendrán sus diferencias políticas? Es cierto que tenemos diferencias y esas diferencias no van a desaparecer, ¿cierto? Pero en lo que a mí respecta, estoy seguro que tengo las condiciones para tener las mejores relaciones con Gustavo Petro en bien de las bogotanas y de los bogotanos. Ese es el punto en el que ni él ni yo nos podemos equivocar. Porque es que lo que se decide en la relación distrito-gobierno nacional, lo que está en juego es la suerte de las bogotanas y los bogotanos. O sea que ni él ni yo podemos tratar esas relaciones de forma tal que le hagamos daño a Bogotá, porque hacerle daño a Bogotá no es hacerle daño a Jorge Enrique Robledo, sino hacerle daño a las bogotanas y a los bogotanos. Yo tengan la certeza que yo puedo tratar eso con toda la corrección, con todo el rigor y con toda la seriedad, y yo creo que el presidente Petro también lo puede hacer. El problema es que tener la voluntad política para hacerlo, ¿no? Sí. ¿Y cree que la tendrá? Pues yo espero que sí, yo hago votos porque sí, porque Bogotá es demasiado importante para atenderla de otra manera. Bueno, cada municipio de Colombia también, pero bueno, Bogotá es un poco la locomotora del desarrollo nacional, o sea que aquí es muy importante acertar. Doctor Robledo, otro problema que nos aqueja a nosotros bogotanos es el tema de la movilidad, y hablemos de lo que estamos viendo en diferentes partes de la ciudad, que son obras por todo lado, y digamos, estamos de acuerdo en que necesitamos esas obras, que necesitamos mejores vías, que necesitamos que se arreglen las vías y demás, pero también estamos viendo un fenómeno que es los retrasos de los contratistas en muchas partes, obras casi que abandonadas, que llevan 3 años. Entonces yo sí quisiera preguntarle cómo vamos a hacer para poner en cintura a los contratistas. Sí, ese es un tema bien complejo de Bogotá, porque ese es un tema que es el acumulado de 50 años de errores. Yo insisto, esta es la hora en que Bogotá, de las pocas ciudades del mundo que no tiene un metro. Eso es la prueba de muchos errores que se han cometido, desenfoques muy grandes, de alcaldes. No, es que yo mando en mi año y hago lo que quiera. No, o sea, esto hay que gobernar con la técnica en la mano, con la razón, no con los caprichos, ¿cierto? Entonces, ¿qué he dicho sobre ese tema de la movilidad? Ahí se necesitan atender esto con medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Pongo ejemplos, ¿sí? Por ejemplo,
voy a terminar todas las obras que estén en construcción. O sea, yo no voy a caer en la mezquindad que porque alguna obra empezó en el gobierno anterior, entonces yo no la termino. No, por el contrario, le voy a poner el acelerador para que todo lo que se pueda terminar lo terminemos. Bueno, eso ya es, digamos, una política, ¿cierto?, que tiene que ver con eso. Bueno, otra cosa que tiene que ver con esto, que es también de corto plazo, pero de mediano plazo. O sea, hay que cualquier proyecto que afecte la comunicación vial de la ciudad, hay que respaldarlo con toda una cosa muy inteligente de qué hacer frente al impacto. ¿Sí? Entonces, no sé, cambiar el tiempo el tiempo de cambio de luces de un semáforo. Sí, porque ante el hecho de que se tranca una cosa aquí, uno tiene que mover por aquí, ¿cierto? O cambiarle el sentido a una vía, o poner un guardia del tránsito a que ayude ahí manualmente, ¿cierto?, cómo se mueve una cosa. ¿Sí? Hay un famosísimo agente del tránsito que le dicen Peckerman en la subida de la Calera. Hay un artículo muy bonito del Espectador sobre esto, que es un maestro. Organizando el trancón. Le dicen Peckerman porque se parece a Peckerman, un artículo muy bonito sobre eso. Y una ingeniería que en Bogotá, todo esto de lo que usted está hablando, una ingeniería que a veces parece como muy improvisada, ¿no? Semáforos de 3 segundos. Sí, exacto, entonces hay que meterle toda la técnica a esto, ¿cierto? Hay que hacer, digamos, hay que entender que hay muchas comunicaciones que se pueden no hacer por grandes troncales, sino de otras maneras, intercomunicando vías. O sea, en este asunto el urbanismo, el diseño de vías, etcétera, tiene unos avances muy grandes, entonces hay que aplicarlos todos. Y una cosa que es de largo plazo, no sé si ya mencioné, Bogotá no necesita 1, 2 o 3 líneas de metro, necesita una red de metros, como todas las ciudades grandes del mundo. 5, 10, 15, 20, las que se necesiten. Entonces eso claro, no se puede hacer en una alcaldía, eso es imposible, sería demagogia de mi parte, pero yo espero poder hacer un acuerdo, Cristian, con todas las fuerzas políticas de esta ciudad, para que en mi administración se diseñe esa red. Y nos gastamos 20 o 30 o 50 años haciéndola. O sea, las ciudades tienen que pensar en el largo plazo. Ya lo mencioné, pero ese cuento de que es que cada alcalde manda en su año, en el sentido de que puede ser arbitrario, no es conmigo. O sea, yo no voy a hacer nada que sea equivocado para un aplauso temporal para mí. Porque yo llego a gobernar a Bogotá pensando en el corto plazo y en el mediano y en el largo plazo. Sería un crimen de mi parte, que yo que entiendo de estas cosas y soy arquitecto, para ganarme un aplauso, ¿sí?, hiciera cosas malas para el mediano y el largo plazo de la ciudad. Doctor Robledo, el tema del pico y placa, por lo menos de cómo lo dejó establecido la administración de Claudia López, que para muchos ha resultado muy restrictivo, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a dejar? ¿Lo vamos a cambiar? Ese es un tema que hay que mirar muy técnicamente, pero en principio yo diría esto. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos sobre eso, porque yo creo que las cifras dicen que si se elimina el pico y placa, la ciudad se paraliza. O sea, yo creo que esa es una realidad que está allí y hay que trabajar con ella. Ahora, que se le hagan ajustes en uno u otro sentido, claro, nos podemos poner de acuerdo, pero ese es un análisis técnico, que eso es contando los carros que pasan, midiendo los tiempos, los semáforos, todo eso no es a la loca. O sea, uno no puede manejar el tránsito de una ciudad de este tamaño como decía el que se inventó en Bogotá el Transmilenio. No, es que la inspiración es la principal, ¿cierto? No, la inspiración es importante, pero esto es trabajando en duro con las cifras. Tampoco comparto la idea de convertir los derechos o los deberes o las restricciones del tránsito en Bogotá un problema de la plata. Aquí hay que tener un criterio democrático de las cosas, porque si la solución es que entonces hay unos que no tienen que cumplir con las restricciones porque tienen más plata, a mí eso no me suena de signo democrático. O sea, si siguiera el caso de que el pico y placa como está ahorita, por el pico y placa solidario desaparecería. O sea, usted... Pues digamos que lo vamos a estudiar, pero es que he oído candidatos que están planteando más en esa misma dirección. Yo no creo que esa sea una dirección sana. Pues porque estamos en democracia, entonces no puede ser, ¿cierto?, que hay unos que tienen corona y entonces pueden hacer lo que quieran más o menos, ¿cierto?, porque tienen unos recursos. A mí eso no me parece democrático. Ahora, vamos a mirar con tranquilidad las cosas, pero hacia el futuro no me suena, lo digo con toda franqueza.
Doctor Robledo, para ir cerrando, y digamos esta pregunta se la hago con todo el respeto, hay unos críticos suyos que no demoran en hablar un poco del tema del polo democrático, de administraciones pasadas, hablando del caso específicamente de Samuel Moreno. ¿Usted qué responde respecto a eso? También de cómo se manejó la situación en su momento, porque entiendo. Sí, sobre eso le digo que yo estoy orgulloso. Mire, cuando nosotros elegimos a Samuel Moreno no había ningún cargo de corrupción contra Samuel Moreno. Nadie planteó eso. Es más, esa alcaldía se ganó con el respaldo de unas cantidad de fuerzas distintas al polo. Bueno, pasa lo que pasó, que no ha debido pasar, que a mí me avergüenza, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos nosotros para que comparen ahora con lo que está sucediendo con Nicolás Petro? Se hace la acusación contra Samuel Moreno y a los 8 días el Comité de Ética del Polo le abre investigación. A los 8 días el alcalde de Bogotá tiene que ir a rendir cuentas, Comité de Ética de Asuntos Políticos, tiene que rendir cuentas de lo sucedido. Un par de meses después, ese Comité de Ética sanciona a Iván Moreno, quitándole sus derechos. En mayo, o sea, a los 5 meses de estallado el escándalo, el Polo le pide a Samuel Moreno que renuncie a la alcaldía de Bogotá, porque ya los avances de las investigaciones eran muy graves, que renuncien, o sea, que renuncie al segundo cargo de Colombia. Y cuando la fiscalía lo acusa unos meses después, lo expulsamos del partido. Yo le pregunto a los que nos critican, ¿quién ha hecho eso en Colombia? ¿Qué sector político en Colombia no ha tenido problemas graves en ese sentido? ¿Y quién ha hecho eso? O sea, que el que nos ataque ahí taca burro, como se dice. Es más, le estoy pidiendo al Pacto Histórico y a la Colombia Humana que le abran un proceso político a Nicolás Petro. Ya se lo han debido abrir. Es distinto del legal, repito, es distinto del legal. Los jueces tienen que decidir, pero los partidos políticos tienen que asumir los errores de sus dirigentes. No puede ser que entonces, en los tiempos buenos, entonces sí la maravilla y después no. Luego, el que intente, digamos, descalificarme a mí por ese suceso, que no, yo no controlaba. Además, agrego una cosa, no hubo un solo cargo en esa alcaldía que fuera un recomendado de Jorge Enrique Robledo. Ni uno solo. O sea que cuando quieran discutimos eso en detalle. Ramiro Bejarano, que es una persona bien objetiva y bien seria, ¿sí? Algún día explicó en un debate en televisión, dijo, el Polo actuó correctamente, hizo lo que tenía que hacer, que fue que investigó y sancionó, eso es lo que teníamos que hacer. Y se desmarcan de pero una obvio, pero es que eso nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso. Ahora, uno no puede adivinar el futuro y qué es lo que va a pasar tampoco. Pero cuando sucedió el hecho, que nos avergonzó, mire cómo procedimos. Investigamos, sancionamos, pidiendo, repito, la renuncia de la alcaldía de Bogotá, que dejara de ser alcalde. Después lo expulsamos del partido y al final el presidente del Polo le pidió perdón a Bogotá y a Colombia por lo que había pasado. Les pedimos excusas, como tenía que ser, porque teníamos una responsabilidad política en eso. Bueno, doctor Robledo, muy interesante su respuesta. ¿Usted considera que en estas elecciones, usted tenía un fenómeno como senador y era que muchas veces su votación cada vez iba en aumento, ¿no? Muchas veces senador, además. Todas las veces. Y desde la primera siempre subió la votación. ¿Cree que va a mantener esa tendencia ahora que va por la alcaldía? Yo estoy muy optimista. Estamos empezando apenas, ¿cierto? Sí. Y hay candidatos más conocidos que yo y eso cuenta mucho en política, ¿cierto? Pero estoy muy optimista en que en estos 90 días que se van a volver 180 porque vamos a trabajar día y noche, yo estoy convencido que mucha gente va a conocer primero quién soy yo. Y la mitad de los bogotanos no saben quién soy yo. ¿Sí? ¿Cuál es mi historia? Yo creo que es una historia respetable. Y bueno, y van a conocer las propuestas, que son las mejores propuestas para Bogotá. Estoy absolutamente seguro de eso. Pero además les pido que investiguen un poco cuál es mi vida y verán que yo he trabajado duro por el progreso de Colombia. Y no tengo rabo de paja en nada. En nada, en 50 años de lucha política. De cara a la primera vuelta, ¿usted ve posibilidades? ¿Está abierto, por ejemplo, a alguna alianza que pueda surgir en algún momento? Digamos lo de la segunda, no, en la primera vuelta mi candidatura es irreversible, no hay ninguna posibilidad, ni la más remota posibilidad de que esta candidatura no vaya pues hasta las elecciones de octubre. Y estamos muy optimistas en que es el tiempo de Robledo, ¿cierto? En Bogotá es el tiempo de Robledo y vamos a estar en la segunda vuelta. Bueno, doctor Robledo, de verdad muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista y seguramente pues acá lo estaremos contactando varias veces en el curso de esta campaña. Con todo el gusto estamos aquí, Cristian, y bueno, con todo tipo de preguntas, pues no hay preguntas vedadas hacia mí, ¿cierto? En el sentido en que he señalado las cosas.
Bueno, muchísimas gracias también a los que nos sintonizaron en esta entrevista de Dinámica Política con el doctor Jorge Enrique Robledo, candidato a la alcaldía de Bogotá por Dignidad y Compromiso. Recuerden que aquí vamos a seguir analizando, vamos a seguir entrevistando a los candidatos, posiblemente hasta lleguemos a armar un debate ya cuando tengamos todas las entrevistas listas, así que muy pendientes de este formato donde vamos a seguir hablando de política, de las elecciones, que pues es muy importante también poder escuchar de primera mano qué es lo que proponen para mejorar la vida de los ciudadanos y para tratar las necesidades, las preocupaciones de todos nosotros. No siendo más, pues muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy y recuerden que quienique.com es el placer de saber, ver y oír más.